Dios les bendiga. En este día queremos darle gracias a Dios por permitirnos estar juntos a través de este canal para poder compartir la palabra del Señor, lo que el Señor nos tiene preparado para nuestra vida. Una palabra que nos consuele, una palabra que nos aconseje en las diferentes situaciones que vivimos como cristianos. Vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según San Mateo, verso número 25. Capítulo 6 y verso 25. Evangelio según San Mateo, capítulo número 6 y verso 25. Dice la palabra del Señor, Mateo 6:25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no será mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Gracias, Señor, bueno y amado, por esta palabra, Señor, que creo que la mayoría conocemos, Señor, la mayoría hemos escuchado, pero qué bueno es tu consejo, Padre. Aunque a veces parece que lo vuelves a dar, Señor, pero yo sé, Padre, claramente que hay cosas, Padre, que hoy podemos entender mejor. Señor, gracias por esa misericordia, porque podemos entender mejor. Señor, te agradecemos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, Señor. Señor, por nuestros parientes, Señor, por aquellos que están más lejos. Señor, por los hermanos, Señor, por las hermanas, por la iglesia, Señor, por los ministerios, Señor, por aquellos que cubren, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios que cubre, Padre. Te bendecimos, Señor, y bendecimos la vida de aquellos, Señor, por quienes se ha estado pidiendo, Señor, en el tiempo de oración, Padre. Gracias, Padre, porque hay intercesión, Señor, por cada vida, por cada enfermo, Señor, por cada necesidad, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tú eres fiel, Señor, para con nosotros. Te bendecimos a esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este día, el título del mensaje es Buscando lo que no controlas. Buscando lo que no controlas. Y es que cuántas cosas buscamos que no podemos controlar. Las cosas que no controlamos muchas veces nos atraen, el querer tenerlas, el querer controlarlas. Podemos decir que
eh, eh, que casi ninguna cosa tenemos control, aún de aquellas que creemos que sí podemos, que sí tenemos, aún de aquellas que sí pensamos que tenemos control de ellas, muchas veces no es cierto, porque no podemos planificar y creer que eso, no podemos planificar y creer que eso va a suceder así como lo hemos planificado. Todo aquel que planifica algo sabe que al final las cosas terminan cambiando. A veces terminan muy diferente a lo que se ha planificado. Y con esto no estoy diciendo que sea malo planificar, sino que el control que tenemos sobre las cosas no es certero. Si no veamos, pues hace unos pocos meses, a finales del mes de diciembre, a finales de año, estábamos diciendo confiando que este año sería mejor que el anterior. Y así lo dijimos todos. Y yo confío que va a ser así al final del año. Yo creo que va a ser así dependiendo lo que esperabas. Pero si realmente, porque realmente el Señor puede obrar en diferentes dimensiones. Entonces, tenemos que tomar el consejo de Dios. Porque si nosotros queremos controlar todas las cosas que son incontrolables por definición, pues lo que vamos a tener es un gran estrés, ¿verdad? Porque si yo trato de controlar las cosas que no puedo, ¿verdad? Y realmente lo que voy a tener es que me voy a frustrar. Pero no quiere decir que no voy a actuar, ¿verdad? Tenemos que actuar. Sin embargo, hay una diferencia, porque lo que va a pasar, los problemas que van a venir, los podemos nosotros hacer crecer en nuestro pensamiento, los podemos magnificar, los podemos hacer gigantes cuando realmente no lo son. Y quizás el enemigo quiere eso, justamente, que nosotros vivamos estresados por el futuro y nos olvidemos de buscar el reino de Dios. Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, vendrán otras realidades que hoy no vemos. O sea, que es otro camino que el Señor nos pone. Pero si nosotros nos dejamos guiar por lo que vivimos hoy y lo proyectamos, ¿verdad? Podemos llegar a estar ansiosos por la incertidumbre que hay. Y podemos acumular mucho estrés. Por eso tenemos que comenzar preguntando qué es lo que busca el hombre. Porque hay algo que buscamos en la vida. Porque cuando dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, es porque realmente hay algo que buscamos, por lo que nos afanamos. Hay algo en lo que nos concentramos. Y lo que buscamos en la vida, en cada momento de la vida es diferente, ¿verdad? Cuando niños buscamos unas cosas, ¿verdad? Buscamos muchas cosas que a veces tienen que ver con divertirnos, tiene que ver con estar bien, con no hacer nada, con quizás pasar un buen rato, reírse, ¿verdad? Y lo que no quieren a esa edad es ninguna responsabilidad, ¿verdad? Pero ya sabemos que eso es parte del proceso de aprendizaje. Sin embargo, vemos que esas cosas van cambiando. Porque cuando niño lo único que me preocupaba, me recuerdo, era que llegara el día sábado en la mañana, porque era la hora de los juegos de fútbol, ¿verdad? De ir con el equipo a jugar a la cancha y el campeonato y todo lo demás. Esa era la preocupación, ¿verdad? La alegría, y como que no importaba muchas otras cosas. Sin embargo, conforme vamos creciendo, vamos buscando en la vida otras cosas. Y realmente cuando llegamos a cierta edad, lo que buscamos es tanto
¿verdad? Y lo que podemos obtener es poco, o no se alcanza porque la imaginación es muy alta quizás. Entonces, ahí hasta el joven se puede estresar, ¿verdad? Conforme comienza alguien a trabajar, se va estresando más y así va llegando a un tiempo que vamos siendo convencidos, ¿verdad? El Señor nos convence de qué es lo que debemos de buscar, hasta dónde, y que no debemos de preocuparnos por mucho más, porque entonces el costo del estrés puede ser más alto que lo que realmente estamos buscando, aún de lo que estamos buscando. Por eso algunas personas, aún siguiendo al Señor, no quieren cambiar sus metas, no se plantean renunciar a nada y comienza a sufrir en la vida porque está empeñado en una cosa y lo que está viviendo es otra, y no puede ver nada más, ¿verdad?, de todo lo bueno que quizás Dios está haciendo en otras cosas. No las vemos porque no buscamos a Dios. Entonces el hombre busca, de alguna manera va buscando seguridad para su vida, ¿verdad? Algunos planificaron y yo me recuerdo que una vez alguien me dijo, no, ya tengo hecha mi vida, ya tengo esto y esto. Wow, dije yo. Y uno a veces comete el error, ¿verdad?, de querer uno compararse. Y eso realmente nunca es bueno. Nunca es bueno. ¿Verdad? Otra persona me dijo, no, yo tengo suficientes recursos ahí, dinero. ¿Verdad? Y después tristemente eso no fue así, ¿verdad?, porque mucho de ese dinero lo tenían en la bolsa. Y allá eso fue como en el 2008. Y se vino todo para abajo, ¿verdad? Y entonces tristemente me decía, hoy voy a tener que trabajar no sé cuántos años más, porque no me da el dinero. Y entonces uno bien triste, porque después de una expectativa buena, llegó una expectativa mala, y la seguridad que se sentía, ¿verdad?, aquella persona se vino abajo. Y entonces uno llega a entender que realmente la seguridad que nosotros debemos de tener es en el Señor, porque es el único que puede asegurar nuestra vida, porque el esfuerzo que aún nosotros podamos hacer no es suficiente, porque las cosas no las podemos controlar. Hoy muchas cosas no las podemos controlar, dependemos de otros, pero aún con lo que otros hagan, quien puede cambiar todo es el Señor. Por eso nuestra dependencia es de Dios, debe ser de Dios, porque nadie más puede garantizarnos. Y realmente uno se esfuerza o quiere asegurarse en aquellas cosas donde uno siente más debilidad, ¿verdad? Porque queremos evitar el fracaso. Esas son las preocupaciones, ¿verdad?, que muchas veces tenemos. Pero el Señor viene y nos da este mensaje, una recomendación, nos da este consejo. Y entonces el Señor presenta dos cosas que traen ansiedad al hombre. El verso 25 dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, una cosa que de verdad puede desesperar a cualquiera es el no tener alimento. Porque esa es la necesidad, digamos, más básica, ¿verdad? La necesidad más básica es no comer. Alguien que haya aguantado hambre, y no porque lo haga voluntariamente como ayuno, ¿verdad?, sino porque no tiene, sabe de que esa es una necesidad que realmente no es una cosa que sea fácil de evadir, ¿verdad? O sea, no es algo que puede decir, no importa, ¿verdad? Sí, realmente mueve y cambia el pensamiento y aún la voluntad de muchas cosas.
Entonces, no se puede tener otra preocupación más grave, más crítica que esta, en el sentido de una necesidad común, ¿verdad? Porque claro, hay enfermedades, hay otras cosas, pero hablando de lo que es el vivir, el día a día, la comida es lo más básico. Entonces, lo elemental, el alimento, es lo más necesario. Pero el Señor dice, bueno, pero realmente debemos de saber que la vida es más que el alimento. Es decir, tú puedes tener hambre, pero hay algo todavía más básico y es la vida. Es decir, falta algo, pero lo más básico es que estás vivo. Porque si tenés hambre es porque estás vivo. ¿Ya? Entonces ya ahí hay uno que está antes y el Señor nos recuerda eso. O sea, si tenemos que dar gracias, podemos dar gracias de estar vivos. ¿Ya? No importa la situación en la que estemos. Es porque realmente el alimento no supera a la vida. Entonces, pero algunos nos van a decir que sin alimento no hay vida. Pero ese es como querer poner una trampa, porque lo primero es la vida. ¿Eh? Lo primero es la vida. Lo primero es lo que el Señor da. Porque por eso el Señor le tuvo que decir a Satanás, después del ayuno, que le ofreció pan, es que no solo de pan vivir el hombre. Entonces quiere decir que la vida es antes que el alimento, es antes que el pan. Y que el pan no necesariamente tiene que ser el pan que conocemos que se hace de harina, sino que otro pan que el Señor puede dar. Entonces, esa es la primera necesidad. Por eso, ¿pone ansioso esto cualquiera? Claro que sí. Y entonces alguien puede verse en la peor situación, ¿verdad? No tengo para comer. Y en la crisis que no puedo trabajar o que he perdido mi empleo, ¿cómo voy a hacer? Es algo real. No es imaginario, es algo real. Pero realmente el Señor no ha llegado. Por lo tanto, si todavía no ha llegado, ¿verdad? No tenemos por qué sufrir antes. Y si ya llegó, tenemos que decir, Señor, estoy agradecido porque estoy vivo. Eso es lo que está diciendo. Y luego menciona el otro campo de preocupaciones. El pan es todo lo que da sustento, lo que nos ayuda a vivir, ¿verdad? Pero la otra es las apariencias, el cuerpo. Por eso dice que habéis de comer o que habéis de beber, ¿verdad? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Entonces otra gran preocupación es cómo nos ven los demás. ¿Cómo nos ven los demás? Yo sé que algunas mujeres han salido ahorita a la calle y se han maquillado, ¿verdad? Y se han pintado los labios y todo, y se han puesto la mascarilla encima. Entonces, hasta en eso, ¿y por qué te maquillas si ahorita te vas a poner el cubrebocas, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta que sí hay una preocupación por la apariencia, hay una preocupación por lo que piensan los demás, y que realmente nadie se quiere ver mal. Nadie se quiere ver mal. Ahí caen muchas necesidades en el hombre, de lo que es, de lo que nos hace entrar en ansiedad, ¿verdad? Nos hace entrar en ansiedad todo lo que necesitamos para vivir, pero también nos puede hacer entrar en necesidad, y pone estos dos campos, ¿verdad? Todo lo que nos preocupa de cómo nos perciben los demás. Entonces la preocupación o afán no necesariamente es solo de lo que da vida, sino que también
de cómo nos están viendo, ¿sí? Entonces, sin embargo, el Señor dice, aún esto, muchas de esas cosas no las puedes manejar, no las puedes controlar como quisieras, no puedes aumentar, no puedes cambiar al menos dos cosas, tu altura, ¿verdad? Por supuesto, no estoy hablando si es un niño, ¿va? Pero no lo haces a voluntad. Un hijo no puede decir, yo voy a ser más alto que fulano o que mi papá, vea, no sabe. Pero también hay otra cosa que no podemos cambiar, y es que no podemos tener el esplendor o la gloria o cómo se mira un lirio, ¿vea? O sea, no podemos llegar a ese nivel. Y es bien interesantes los dos ejemplos, porque cuando dice el verso 27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Entonces el Señor nos aclara con estos dos ejemplos que no podemos cambiar muchas cosas. No podemos llegar a los niveles que nosotros quisiéramos. No damos el ancho, no damos la estatura en muchas cosas. No damos la estatura en el crecimiento que quisiéramos, ni tampoco damos la estatura en mirarnos como quisiéramos, ¿verdad? Alguien puede venir y hacerse el mejor peinado, el mejor maquillaje, un hombre el mejor corte, rasurarse de una manera y todo, pero nunca se va a sentir totalmente satisfecho. Si es que no me veo como se ve aquel artista, pues si nunca te vas a ver así. Entonces, hay en esto dos cosas que realmente no se pueden cambiar, dos cosas que no se pueden cambiar, simples, y así podemos hablar de muchas más. Entonces la altura no se puede modificar, porque no podemos crecer como nosotros quisiéramos, porque el crecimiento viene de Dios. Usted puede, como se menciona, ¿verdad? Menciona la palabra, uno puede llegar, sembrar, regar, abonar, quitar el monte, etcétera, etcétera, la mala hierba, etcétera. Pero el crecimiento lo da Dios, dice. Y eso no deja siempre de impactar, ¿verdad? Porque uno dice, wow, o sea que yo no hago crecer, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver cambios en los demás? Ver que el otro crece, ¿verdad? Ay, este fulano, ay, el cónyuge, la cónyuge no cambia, ¿verdad? Es que realmente el crecimiento lo da Dios, no lo das tú. Aunque tú te levantes todos los días a regar la planta, a podarla, abonarla, etcétera, el crecimiento lo da Dios. Entonces, esa altura no se puede modificar. El crecimiento no viene del hombre. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero alguien dice, pues es que si no se abona no crece. Sí, pero el crecimiento lo da Dios. Creámoslo así, porque así es. Porque viene la frustración cuando yo hago todo y no sucede lo que yo creo que es. Cuando sumo 2 más 2 y el resultado no es 4, sino que me sale 3. ¿Verdad? Y a veces yo pido y digo, Señor, bueno, queda en tus manos, yo voy a hacer lo que me toca, pero tú eres el que realmente va, y de repente no es 2 más 2, 4, sino que de repente tenemos 8. Y decía, wow, si yo no sentí que hice, sí, pues que el crecimiento lo dio Dios. Entonces, y la otra cosa dijimos, no puedes vestir como un lirio. Y dice, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. No podemos vestir entonces como un lirio, ¿verdad? Algo imposible. Porque el lirio, con una gran sencillez, vea, tiene más gloria que Salomón, dice la palabra. O sea, Salomón, aunque buscara las mejores fibras, ¿verdad? El mejor lino, o la mejor seda, o lo que fuera su vestimenta, los mejores colores, ¿verdad? Nunca se iba a ver mejor que un lirio.
Pero un lirio, vea, pero es algo tan sencillo y como con esa simplicidad se ve mejor, pues sí. Y es un ejemplo bien, bien simple. Salomón podíamos decir que con todo, aunque buscara por todos los medios vestirse como un lirio, no podía verse como un lirio. Entonces, quizás Salomón se preocupaba por verse bien, vea, como rey. Pero un lirio se preocupará por cómo lo ven. Un lirio no se preocupa, es como es. Y eso es lo que el Señor quiere también, que no nos preocupemos por los demás. Porque si eres conforme al Señor, te van a ver bien. Y van a haber unos que nunca te van a ver bien. Aunque tengas el mejor, aunque te disfraces de lirio. Entonces, ¿a qué llegamos nosotros con esto? Bueno, que el Señor nos da ejemplo de los que no se afanan. ¿Sí? O sea que hay algunos que no se afanan. Y no estoy hablando de aquel que usted es bien fresco, que no hace nada. No, no estoy hablando del haragán. No, no, no. Porque a veces el haragán es haragán y está estresado de no hacer nada. ¿Verdad? Está estresado porque tiene muchos planes pero nunca arranca. ¿Va? Entonces tampoco es el dejar hacer, ¿verdad? Y dejar pasar y decir, no importa. No, no, no es realmente que el cristiano no le interesa o que no actúa. Pero sí hay, aquí nos mencionan los que no se afanan, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que no se afanan? Las aves y los lirios. Entonces, mirad, dice, las aves del cielo, el verso 26, ¿verdad? Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. Las alimenta. ¿No valéis mucho, no valéis vosotros mucho más que ella? Entonces, cuando queremos algo, nos esforzamos por ello. Y cuando no lo alcanzamos, muchas veces nos preocupamos, nos afanamos, nos estresamos. Las aves del cielo no se estresan. ¿No? Las aves del cielo no les da taquicardia, no les da ninguna cuestión, ninguna alteración, ni se alteran sus nervios. ¿verdad? Porque no se preocupan, ¿verdad? No se afanan. O sea, no están preocupados por ir a cosechar, por ir a guardar en graneros. ¿verdad? Porque un ave no va a guardar, no guarda la comida para... ¿verdad? Un ave vive como vivía el pueblo de Israel en el desierto, cuando el Señor los alimentaba con maná. ¿verdad? El Señor no les permitía guardar más que solo el día viernes, ¿verdad? Que guardaban para el sábado, que era el día que realmente de reposo, ¿verdad? Que todos se acercaban a Dios. Pero el Señor lo que quería era que cada día fueran a recoger lo que les tocaba, como pajarito. Entonces, si alguien no iba a comer mucho, no tenía mucha hambre, recogía más poquito, porque ¿para qué iba a recoger más? No estaba diciendo, no vaya a ser, voy a meter al refrigerador por si a las 2 de la mañana me da hambre. No, no, no. No tenía ningún, era lo del pajarito, no sale, ¿verdad? Nocturno a comer, bajo las aves que son nocturnas, pero un pajarito que está de día hace todas sus cosas, pues. Yo creo que no tiene esa preocupación, ¿verdad? No tiene una alacena, no tiene un refrigerador para guardarlo para muchos días, sino que cada día hace lo que le toca hacer. Y esa es la comparación, ¿verdad? Que el Señor hace. Los que no se afanan. Entonces las aves del cielo no se afanan, dice, porque realmente hacen lo que les toca hacer en el día. Entonces, el Señor las alimenta, dice. ¿Sí? Ahora, ninguno de nosotros quiere volverse un pájaro, ¿verdad? Porque sería como que, no, ¿verdad?
Pero el Señor está diciendo, ojalá sean ustedes como pajaritos, que coman lo que les toca en el día que les toca. ¿Sí? Y si este día no tenían hambre, pues no coman lo que... ¿Sí? Y entonces yo voy a suplir. Ese es un... Y el Señor dice, bueno, y si las aves son animalitos elementales, vea, de la creación, ¿cuánto más ustedes? ¿Vea? Porque las aves no van a llegar a ser a mi imagen y semejanza, ¿va? Pero ustedes, sí. Por lo tanto, ustedes valen mucho más, vea. Porque los pajaritos eran los de menor valor a la hora del sacrificio, ¿vea? Y el Señor los alimenta. Y los lirios, las aves valen poco, ¿verdad? Y los lirios duran un día y no trabajan. Yo creo que si a uno le dijeran, mira, hoy te vas a morir en la noche, usted se levantaría ese día, va a ir a trabajar hoy, voy a trabajar bien duro este día. No, hombre, yo creo que ya no, vea. Porque usted diría, no, hombre, sí, ¿para qué voy a trabajar, vea? O sea, no tendría ningún sentido. Por eso dice el verso 28, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, o sea, para un día, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces los lirios no se pueden afanar, ni preocupar, ni estresarse, porque el afán, el estrés es prácticamente un capital negativo, ¿verdad? ¿Sí? Si alguien tiene dinero y lo pone a trabajar, le va a dar una rentabilidad, ¿verdad? Cada día le va dando una rentabilidad, le va a hacer ganar algo. Pues el Señor no quiere que nosotros seamos capitalistas de preocupaciones, ¿verdad? Solo en preocupaciones, capitalistas de afán, ¿verdad? Porque entonces vamos a ir acumulando y entre más lo tenemos hoy, ¿verdad? Esa preocupación, porque nos puede matar. Ese es lo que está diciendo. Y si los lirios no pueden afanarse, puesto que sus vidas solo duran un día, no tienen tiempo ni de acumular, ¿verdad? Ni de preocuparse por el día de mañana, porque ya no hay un mañana para ellos. Y nosotros queremos vivir en el futuro muchas veces, en las preocupaciones, pero los lirios que crecen rápido y para un día el Señor los viste, y por lo tanto, si es para un día, no les queda chance de trabajar para ganarse para lo que se van a poner, sino que el Señor se los da. Ni tampoco tienen tiempo para agarrar con lo que trabajaron ese día, compraron el hilo y tejieron su vestido. Ya me imagino yo a mi esposa haciéndome un traje a crochet, ¿verdad? O con tricot. Ya me imagino yo cuánto tiempo pasaría sin vestirme. Pero no es eso lo que está, no se puede, pues, o sea, un lirio no podría hacer eso. Entonces dice, ¿por qué es así? Porque yo lo visto. Yo lo hago ver bien. Wow. Y ni aun Salomón se miraba tan bien como un lirio. Y entonces uno dice, wow, Señor, debemos ser lirios. Debemos ser lirios. Para que tú nos veas bien. Primeramente tú, Señor. Entonces, la mejor cura, la mejor y la única cura
al afán. ¿Cuál es? Para esto tenemos que ver que nos da unas pautas aquí. Primero, que quienes no tienen a Dios, esos son los que se deben de afanar. ¿Ya? Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, cristianos, entonces el Señor dice, no puedes afanarte. No estoy diciendo que no va a trabajar, ¿vea? No estoy diciendo eso. El afán, nosotros decimos, ahí anda afanado, ¿vea? Pero a veces estamos diciendo afanado porque anda trabajando. ¿Ya? No, aquí es la preocupación, el afán es la preocupación. Entonces, no se está refiriendo realmente no se está refiriendo en sí al trabajo, sino más bien a la preocupación. ¿Ya? Entonces, en esto dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles, oigan, los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces el Señor nos deja bien claro que son los gentiles, dice. Son los gentiles los que deben de tener esa preocupación, ¿verdad? Son los gentiles los que deben de tener esa solicitud, ese afán, ¿verdad? Esa ansiedad. Son ellos los que deben de tenerla. Dice el cristiano, no. No, claro, nosotros no somos israelitas en la carne, ¿verdad? Pero sí somos israelitas celestiales, por lo tanto no gentiles. Entonces el Señor nos deja bien claro que son ellos los que deben de afanarse. ¿Por qué? Porque no hay fe en ellos. Porque repiten en sus bocas muchas veces que no saben qué hacer, ¿verdad? Pero nosotros debemos confiar y confesar que nuestro Padre Celestial, en primer lugar, conoce cuáles son mis necesidades. Usted puede plantearle a otra persona sus necesidades y no van a tener el mismo efecto que cuando el Señor las conoce. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres solo podemos remitirlas al Señor, ¿verdad? Muchas veces, y hacer lo que está a nuestro alcance, pero hacer materialmente lo que está a nuestro alcance. Y si son cosas bien difíciles, pues las ponemos delante del Señor, pero el Señor lo puede hacer directamente. Entonces nosotros debemos de confiar y confesar que nuestro Padre Celestial conoce cuáles son nuestras necesidades, y si hay preocupaciones, si nos hemos preocupado, ¿verdad? Entonces esas preocupaciones las debemos de soltar, porque tienen que ser cambiadas, ¿verdad? Cambiadas por la confianza en el Señor. Entonces, esa es parte como lo primero, ¿verdad? Que nosotros no podemos en sí venir y no podemos afanarnos, porque deben de ser los gentiles. Y la cura está en no dejar de buscar el reino de Dios. Dice el verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, el foco, la prioridad, ¿sí? Lo que debe estar en nosotros primeramente es en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, no es afanarse, no es preocuparse de tratar de seguir a como dé lugar las cosas que necesitamos de una manera irresponsable, alocada, sino más bien
primeramente la palabra en nuestra boca, que el Señor obrará por nosotros. Porque si hoy yo estoy preocupado, porque quizás he perdido el empleo, porque quizás no hay, no tenemos seguridad de cómo realizaremos, ¿verdad? O cómo cubriremos necesidades, eso es algo real, claro que es real. Pero a la par, ¿verdad? Antes de que salga la desesperanza, tenemos que decir: Señor, tú sabes cuáles son mis necesidades. Tú sabes cuáles son las cosas, hasta las cosas más pequeñas, ¿verdad? Entonces, hasta quizás los gustos que usted tiene, pues, que ya no son parte de las necesidades básicas, pero que usted las tiene. Pero si buscamos el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Todas las demás cosas, o todas las añadiduras, ¿verdad? Como muchas veces se dicen aquí, y aquí menciona, ¿verdad? Menciona que todas esas cosas os serán añadidas, es decir, todas esas cosas que nos hacen preocuparnos, tanto como para vivir y subsistir, ¿verdad? Las cosas básicas como aquellas que no son, aún aquellas que son apariencia, ¿verdad? Porque alguien dice: bueno, y el Señor está preocupado en el lirio, en cómo nos vemos. Sí, el Señor, o sea, no es que esté preocupado, sino que quiere ayudarnos. Por eso dice Él: pero no se preocupen ustedes en eso. No se preocupen que ustedes quieren esas cosas, ¿verdad? Porque el Señor las hará. El Señor las hará. El Señor traerá esas cosas de una manera sin que nosotros estemos preocupados por ello, ¿verdad? Eso vendrá si yo me preocupo, ¿verdad? Por el reino de Dios. Entonces yo me preocupo por el reino de Dios, entonces yo te daré todas esas cosas como añadidura. Es decir, yo te las voy a dar como vendaje, ¿verdad? Como un extra. Yo te las daré como algo que realmente llega aún sin que tú lo pidas. Aún porque como yo ya las conozco, yo ya tengo, ¿verdad? Todo el listado que le pueden dar de lo que quieren que uno vaya a comprar hoy en día, que los hombres nos hemos vuelto los que vamos y compramos. Entonces, la última vez me felicitaron porque yo traje todo, ¿verdad? Hasta el tinte pelo, hasta el asunto para las uñas y cositas así, ¿verdad? Y usted dice: no son de primera necesidad, pero eran añadiduras. Y el Señor tuvo misericordia de las mujeres, porque realmente el Señor está en todas esas cosas. Sí, nosotros no debemos de preocuparnos por ello. Por eso el Señor nos da eso como un extra, como un vendaje, ¿verdad? Así decíamos en el pueblo, cuando uno compraba una cantidad grande de pan, le daban un vendaje, le daban una chascada, dicen en otro lugar, en otros países le daban un extra. Entonces, no debemos de pensar de que el Señor no quiere proveer todo, quiere proveer lo básico como también lo que nos preocupa a veces de apariencia. Él no quiere que nos preocupemos y Él lo puede dar. Esa es su promesa. Entonces, la recomendación, ¿verdad?, para no dejar y no abandonar el reino de Dios es bien simple, fíjese. Una regla tan sencilla que muchas veces nosotros olvidamos. Y es que con solo el problema de hoy es suficiente. O sea, el afán viene porque yo jalo los problemas del otro mes y del otro mes y del otro mes y del otro año, ¿verdad? Y dentro de 2 años, y todos esos problemas los quiero procesar hoy y no los voy a poder procesar. Entonces la recomendación es: suficiente el problema de hoy, ¿verdad? Ese es el que nosotros tenemos capacidad de resolver, el problema de hoy. ¿Llegará el problema? Claro, llegará el problema. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, dice el verso 34. Basta a cada día su propio mal. Entonces, el buscar el reino es la cura, pero
Pero realmente es importante saber de que además de eso, no debemos acumular, no debemos de hacer capital de preocupación. Muchos podemos ser capitalistas en preocupaciones. Y no, nosotros tenemos que ser capitalistas, pero de ganancia. Nosotros no podemos estar preocupados por lo de mañana, pasado, del otro mes y de lo que va a pasar el otro año, sino que más bien lo que podemos hacer es buscar el reino. Es la cura, ¿verdad? Porque no podemos olvidar que el reino se volverá difícil si acumulamos preocupación. Tendremos una gran competencia, porque esas cosas del futuro no las podemos controlar. Entonces, si no las podemos controlar y me preocupo, ¿verdad? Ese afán, esa preocupación, esa ansiedad por lo que viene y no sé qué va a pasar, ¿verdad? Y no sé qué va a pasar, y no sé qué va a pasar, y sentimos eso realmente es lo que vuelve para nosotros un acumulado de estrés. Los problemas que aún no llegan, ¿verdad? Los estamos magnificando, los estamos sobrevalorando. Por eso cada día es suficiente, dice, ¿verdad? Cada día trae su afán. Basta cada día su propio mal. Cada día es suficiente la preocupación. Esa es la dosis para no estresarnos, no acumular ansiedad. La dosis es cada día trae su propio problema. El problema de hoy es el que estamos capacitados a resolver. Los problemas de más adelante no quiere decir que no vamos a trabajar. Nunca dice eso. A lo mejor nos toca hacer lo que el Señor nos mande a hacer. Los pajaritos no trabajan, ni tampoco los lirios, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nosotros no es que estamos sin hacer nada, estamos siempre actuando, ¿verdad? Porque el Señor nos manda a ser diligentes, pero en el sentido de que el Señor puede proveer aún, ¿verdad? Sin haber hecho nada. Puede hacer las cosas aún cuando todo se ve sin oportunidad. Señor, gracias, porque realmente entendemos, Señor, cuál es el propósito de tu mensaje, Señor. Porque yo sé que muchos en esta hora, Señor, puede haber preocupación de no ver, Señor, qué va a pasar, preocupación de que después de 40 días se han perdido muchas cosas, quizás. Hemos perdido quizás algunas cosas materiales, empleos, ingresos. Señor, pero tú sabrás, Padre, que aún en los tiempos más difíciles, Señor, tú puedes obrar, porque el que busca todas esas cosas, el que las está buscando, las cosas que son realmente añadidura, de alguna manera está jalando preocupación a su vida, ansiedad. Y realmente muchos tipos de ansiedades hay. Ansiedades que son realmente que tienen que ver con la vida, con el mantener la vida, pero aún de esas no debemos de olvidar que es primero la vida y después el alimento, porque si hay hambre es porque tiene vida y la vida es más importante que el alimento. Por lo tanto, podemos dar gracias. A esta hora puedes levantar tus manos y decir: Señor, yo te doy gracias porque tengo vida, porque puedo respirar, Señor, porque me has dado, Señor, ese privilegio, Señor, de poder pedirte a ti, Señor. El privilegio, Señor, de no quedarme con esa ansiedad, con ese estrés en mi corazón. Señor, a otros nos pueden
poner ansioso aún las cosas de cómo nos ven, de cómo nos perciben. Pero hasta eso, Señor, tú tienes poder en nosotros y tú quieres obrar en nosotros. Porque cuántas cosas no podemos cambiar, casi todo, Señor. Depende de ti, por eso no debemos de decir haremos esto y haremos lo otro. Si realmente no tenemos seguridad, tenemos que decir si el Señor quiere. O sea, usted planifica, pero el Señor aprueba. Usted toma decisión, pero al final la última palabra la tiene el Señor. Entonces la altura, el crecimiento, ese es lo del Señor. Quizás algunos después de esto no hemos visto ningún crecimiento en muchas cosas, pero quizás al nomás terminar esto, el Señor le va a dar la oportunidad de crecer más de lo que hubiese crecido sin esta situación. Señor, porque tú puedes hacer cualquier cosa, puedes dar nuevos comienzos, nuevas realidades, Señor, que no existían antes. Y no nos preocupemos, porque el crecimiento lo das tú. Porque, Señor, aún el lirio, Señor, el lirio, nadie le puede dar la misma altura, estatura. Nadie de nosotros puede llegar a verse como un lirio, Señor. Y tú, siendo tan simple, lo haces ver bien, Señor. Por eso es que nos das ejemplos de los que no se afanan, Señor. Porque las avecillas, Señor, las aves, Señor, no hacen mucho de lo que nosotros hacemos, Señor, y no se afanan, porque realmente tú, Señor, las alimentas. Ninguna de ellas se levanta temprano a trabajar, a sembrar, a cosechar, a guardar en graneros, porque, Señor, ellas recogen lo de cada día y no se preocupan por el día de mañana. Y los lirios, que solo son de un día, tampoco se afanan, porque ellas ni siquiera pueden ir a trabajar. No pueden decir voy a ganar dinero para comprar la lana y hacerme el vestido, porque no le alcanza el tiempo. Ellos solo crecen, tú los haces crecer y tú los vistes. Y en ese día fueron preciosos y nadie se les pone al lado, nadie se les pone a la par. Señor, qué misericordia. Por eso, Señor, tenemos la cura, la recomendación tuya, Señor. Es que realmente no nos podemos afanar, porque el mundo se afana, Señor, y nosotros no podemos entrar en esa corriente. Señor, no podemos vivir en eso. No podemos hacer lo que ellos hacen, Señor. Por eso no puedes dejar de buscar el reino, porque cada vez que te preocupas, estás dejando a un lado el reino de Dios. Y la recomendación más que nunca hoy es buscar su reino. Hoy es tiempo oportuno. Lo que no podías hacer, que antes decías, es que yo solo paso trabajando, y hermano, yo quiero venir y estar aquí con ustedes en la iglesia y no puedo. Pues hoy tienes la oportunidad. Y si aún así todavía no escuchas estos mensajes, quiere decir que no era esa la verdad. Todavía es más crítico. Quiere decir que era afán. Quiere decir que la preocupación. Entonces hoy es tiempo de no apartarse y buscar el reino. Porque realmente, Señor, el problema es que no podemos resolver más que lo del día. Señor, nosotros trabajamos, muchos trabajamos, y nos hemos dado cuenta que si programamos lo del día, lo que vamos a resolver y lo que va saliendo, terminamos el día y hemos avanzado. Pero cuando estamos pensando en todo lo que viene, a veces no hallamos ni en qué trabajar, ni por dónde comenzar. Señor, ayúdanos a ver lo del día a día, porque cada día trae su propio problema y no podemos acumular problemas de aquí al futuro, todos los problemas futuros, porque entonces no podremos ni caminar y la carga se vuelve tan pesada que ya no queda vida, no queda ánimo para buscar tu reino. Señor, aquí estamos. Gracias, Señor. Hemos orado, Padre. Yo sé que hay mucha necesidad. Yo sé que muchos, Señor, yo sé que ya han llegado quizás a ese punto donde lo básico falta. Señor, donde quizás está haciendo falta muchas cosas
ya materiales, Señor, alimentos, Señor. Ten misericordia para que aquellos, Señor, que podamos favorecer, Señor, y bendecirlo, podamos hacer a nuestros hermanos, a otros, Señor, que también necesitan. Señor, que podamos poner en nosotros un espíritu dadivoso, Padre, para mirar por aquel que necesita. Porque cuando alguien hace eso, Señor, está bendiciendo de parte tuya, Señor. Señor, gracias, Padre, por este tiempo, oportunidad grande, Señor, que tú nos das. Señor, yo oro por los jóvenes, por nuestros hijos, Señor, porque realmente ellos quieren, muchas cosas no deben preocuparse, Señor. Tú tienes el control de sus vidas. Tú harás, Señor, y les darás más añadiduras de las que ellos imaginan. Los harás verse lo mejor que se puedan ver. Los harás, Señor, que tengan las cosas que nunca se imaginaron tener. No con la visión que quizás han tenido en nuestras casas, Señor. Quizás no ha sido todo lo que ellos esperaban o lo que ellos merecían o lo que ellos... Pero, Señor, tú has sido fiel y les has dado amor, les has dado familia, les has dado quien se preocupe, Señor. Aunque los que se preocupen quizás por nosotros no puedan darnos todo, Señor. Señor, ayúdanos, ten misericordia, Padre, porque tú eres fiel y eres bueno, Señor, porque harás grandes cosas, Señor, cosas que no nos imaginamos ni siquiera, Padre, se nos pasan y se nos ocurren. Señor, tú las harás. Por eso, Señor, rechazamos todo afán, Señor, a esta hora, Padre, toda preocupación infundada, Señor, toda, Señor, todo desánimo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, pon en nosotros diligencia, Padre, para enfrentar el problema del día, Padre, porque sí se necesita diligencia para el día a día. Ayúdanos, Padre, y te bendecimos a esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Hermanos, no nos olvidemos que los días miércoles tenemos oración, ¿verdad? Ahí los hermanos ponen el link para poder participar. Es de gran bendición. Créame que hemos visto la mano del Señor, hemos visto cómo el Señor está sanando, el Señor ha obrado y es una bendición. Y usted no deje de poner sus peticiones, porque el Señor responde, porque el Señor está por nosotros, Señor. Gracias, gracias, gracias le damos al Señor por todo y no nos olvidemos. Y el día domingo tendremos el discipulado a las 9:30 de la mañana, ¿verdad? Les pasaré también el link, y el día domingo a las 11 de la mañana el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.